Hola, hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Cómo están? Empieza marzo, un nuevo mes. El mes de la mujer, el mejor mes. El mejor mes del año, no lo vamos a negar. Antes que nada, como siempre, recordarles que nos sigan en Instagram como aquelarrelector_, que nos sigan por acá por Spotify, que prendan esa campanita para que se enteren apenas subimos un episodio nuevo. Y por supuesto que nos dejen su calificación, que dejen sus comentarios. Y que nos compartan para llegar a más personas. Nos apoyan mucho. Hoy día abrimos marzo con un episodio muy, muy bonito que grabamos con tu tocaya. Con Mariángela Ugarelli. Ella es la autora de el primer libro que leímos con el club de lectura. Hemos tenido una conversación hermosa. Eso lo estamos grabando después, como se podrán dar cuenta. Pero bueno, tenemos unos cuantos anuncios antes de comenzar con el episodio. Claro que sí. Así que primero queríamos recordarles que tienen 10 días, les quedan 10 días para poder conseguir las cajitas de Peso Pluma que tienen cada una, acuérdense. El reloj, soy el reloj, sí soy. 4 libros de 4 autoras diferentes, latinoamericanas, por 69 soles. Más barato imposible, ya yo no puedo creerlo. Imposible. 4 libros por 69 soles. Librazos. Pueden conseguirlas en la página web de Peso Pluma. www.pesopluma.net. Me encanta. Y eso, recordar también que quedan 3 días para participar del sorteo de una de esas cajitas. Por supuesto que sí, uno de ustedes se puede ganar esa cajita. También recordarles que el 9 de marzo es el evento con gafas moradas. Van a poder ver toda la información en el post en nuestro perfil. Vamos a estar hablando del libro Las que Somos. Va a haber muchas cositas. Vayan al perfil a ver toda la información más específica y les esperamos ahí. Y por supuesto que sí, también el 15 de marzo, aquelarre en Placeres Compulsivos. También vayan al post para enterarse de todas las actividades que van a ver y esperamos verles por ahí. Nuestra agenda está on fire, brujita. Me muero. Marzo yo no puedo hacer ningún plan. Ya no me inviten a nada en marzo, por favor. No me inviten a nada, por favor. No planes, ¿ok? Solo aquelarre. Y bueno, ahora las dejamos con el episodio. Que ya grabamos. Esperamos que lo disfruten. ¡Mua! Bueno, estamos acá con Mariángela. Hoy día vamos a tener una larga conversación. Puede o puede que no hayamos grabado esto después de haber tenido la conversación, pero ustedes no lo sabrán nunca. O sí, no sé. Pero estamos acá con Mariángela. Mariángela es escritora, es académica también. Ha publicado 2 libros con Hipatia, Artilugios y Fieras, que son 2 antologías de cuentos. Y también tiene Plaqueta, uno que está publicado solo en digital por la página Gumroad. Ahí ya les dejaremos el link, por supuesto que sí. Y nada, disfruten de este episodio del multiverso de las Mariángelas. Yo me emociono cuando conozco una tocaya porque no es común. En toda mi vida he conocido 2. Y sí, realmente, ¿no? No es común. Y que se escribe igual. Ajá. Sí. Y cada vez que yo menciono Mariángela, Mari siempre, ¿Mi libro? ¿Yo he escrito un libro? 2. Pero bueno, imagínate, sí. empezamos con la entrevista y esperemos que la disfruten mucho. Pero y yo tengo algo divertido con lo que voy a comenzar. Oh, sorpresa. No mentira. No. Sí, yo no sé qué tenerme así completamente. El plot twist. O sea, obviamente escuché el podcast, pero igual no sé con qué me va a sorprender. No, eso soy yo. Pero bueno. Es que lo que pasa es que yo quería saber, Mariángela, si te Pero acuerdas de mí. sorpresa. Era sorpresa. No, pero estamos comenzando. Ahí está grabando. Yo no aviso, yo empiezo a grabar nomás. ya. Así soy, y ahora sí. Podríamos decir cosas y ya nos estás grabando. Y bueno, yo quería saber, Mariángela o Gela, si te acuerdas de mí, por favor. ¿Por qué me pones en esta Dime que posición? no, es que dime que no. ¿De dónde me tengo que acordar? Me acuerdo de Ya. y entonces nos hemos conocido en su casa. Ajá. Pero hasta ahí iba a tu casa, en algún momento, me acuerdo. No, o sea, no te culpo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué era lo que yo tenía? Yo no sabía
Sí, tipo, obviamente no te acuerdas porque pasa, porque yo tampoco me acuerdo de la memoria gente. para las caras. No, o sea, eso pasa. O simplemente las dos nos estábamos haciendo la loca. No, perdón. No, perdóname. No. me estaba haciendo la loca para nada. Escúchame, no te perdono. No te No, fuera. Momento de tensión. No te perdono. Voy a hacer el comic relief de Y no te esta disculpes. situación. Pero en algún momento, claro, en su casa me imagino, habremos salido y después, alguna vez he ido a tu casa y me acuerdo que vi tu cuarto y tus dibujos. Ajá. Es que tengo eso tan marcado en mi cabeza. Obviamente yo me acuerdo porque a mí me pareció súper chévere, pues, ¿no? Lo que vi. Y por eso también quería comenzar con esto. ¿Por qué? Porque yo te seguía por Instagram y cuando has publicado la antología de ¿Esta Esta realidad realidad no existe? existe. Esta realidad no existe, dije, no. Yo tengo que comprar ese libro porque yo me acordaba que tú dibujabas y que escribías bastante. Y me acordaba como que de esta aura así tan chévere de ti que tenía en mi cabeza. Y dije, no, tengo que leerla. Y compré pues el libro en preventa y después, un año después, más o menos, salió Artilugios. Ajá, sí. ¿No? Más o menos. Más o menos, sí. Y dije, esta es mi segunda oportunidad. Porque me encantó el cuento de Esta realidad no existe, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál es el cuento? Ahora tú no te acuerdas. No, ahora no me acuerdo. Estamos a mano ¿No la ahora. perdonas o no la perdonas? El golem es el de... El golem, ahí está. Me acuerdo que me encantó. Entonces cuando sacaste Artilugios, igual, en preventa lo compré y dije, ok, aquí estoy enganchadísima. Porque Artilugios también lo leí, me fascinó. Entonces después, un año después, también, ¿no? Más o menos Un año así, después, así, así es. sale Fieras. Ese no lo compré en preventa. Porque dije, no se acuerda de mí. No, porque quería ir a la presentación del libro, pero como fue 28, se me complicó, ¿no? Y Claro, ya no claro. pude ir. Pero lo compré igual en la FIL y ahí fue cuando lo leí y le dije, Mari, tenemos que comenzar con este libro, el club de lectura. Y con Fieras comenzamos el club de lectura de la Aquelarre. Sí, cierto. Que aparte fue, o sea, Fue tuvo bonito, harta acogida, sí. hubo muchas chicas que compraron el libro, o sea, con nosotras y con la editorial y todo eso. No sé qué iba con todo esto. La anécdota del día. Que Lima es muy chiquito. A que el libro es muy chiquito, Pues uno, ahí podremos hablar de otras cosas. Y a que yo ya tenía como que esta idea cuando he visto que tú escribiste algo y lo quería leer. Pero también puede pasar esto de que, uy, tú ves a alguien, sacas un libro, lo quiero leer y después como que, y bueno, ¿no? Pero no pasó eso. Llegamos hasta acá. Eso cuando lo elegimos para empezar el club, sí teníamos miedo porque dijimos, ya, tenemos el podcast, pero ¿quién va a querer leer con nosotras? ¿No? Sí. Y un montón de gente se animó y a un montón de gente Y le gustó encima el libro, ¿no? nos mandamos de frente a nosotras, chicas, compren con nosotras el libro. Hicimos la compra conjunta Ajá. y todos los íbamos leyendo los libros, aprovechando que estamos hablando de Fieras. Y a ver, yo quería preguntar el final de Flora. A ver, Ya. a ver, Acá ya estamos en las directas. Entramos en spoilers. Ese es mi cuento favorito. Ya, ¿qué? Spoilers. Sí, Ya. ya, pues ya, si no avancen, pero... Ya, bueno, ese es el spoiler del El primer primer cuento. cuento. Sí. A ver, ya. Es el único spoiler que permitiremos hoy día para que se convenzan si es que todavía no han leído. Se cancelaron todas mis preguntas. No, bueno, vamos a hacer spoiler para todos los cuentos. Están avisando. El final, a mí me gustó un montón, me impactó, pero cada 10 minutos cambiaba, significa esto, era muy ambiguo. Y era como que a mí me gusta saber la verdad. No la verdad, ¿no? Pero tu punto, o sea, ¿qué fue lo que querías? De hecho, que querías que el lector se quede así. Quería confundir de todas maneras, quería que fuera un final un poco gris, ¿no? Que no fuera algo muy definido, definitivo. Digamos, el cuento que me inspiró para escribir un poco Flora hay un cuento de Amparo Dávila, de Tiempo Destrozado, que se llama Muerta en el Bosque. Y ese cuento se trata de un personaje masculino que vive en una casa con su esposa, si no me equivoco, y él siente como un hartazgo muy profundo de las cosas, no de los objetos. Y se siente como abrumado por las cosas, y su esposa, al menos desde el punto de vista de este narrador, ¿no? Que realmente es un punto de vista bastante cuestionable, si se quiere, como que le irrita a su esposa porque es como medio así cachivachera, tiene un montón de cositas, ¿no? Y él como que comienza a sentir mucha repelús por las cosas. Y a medida que va pasando el cuento, como que él se va adaptando más y más y más y más, y al final del cuento, él como que comienza a tener esta sensación de que quiere ser un árbol.
y que quiere como regresar a la naturaleza, ¿no? Yeah. Entonces al final el cuento termina, también spoilers para el cuento de Amparo Dávila, sale corriendo porque va como a la oficina de su jefe, creo, o de un personaje que no es su esposo, y está allí, quiere comprar una casa. Entonces está como negociando el tema del precio y en un momento simplemente se voltea, sale corriendo y se mete al bosque. Entonces esa fue un poco la inspiración para el final de Flora, ¿no? Pero quería como combinarlo con hay un poema de Pizarnik que tiene, ¿no? Que habla dice como Alejandra y debajo, que está como entre dos cosas, ¿no? Como entre una piedra. Y esa fue como que la inspiración para el final, para el final, ¿no? Porque quería que fuera algo también un poco plástico, o sea, que tuviera una cosa como medio poética de verse en la página, en el espacio de la página. Y eso fue como se me ocurrió al final. Ahora, ¿qué significa exactamente? Realmente no sabría decir. Mi interpretación de mi propio cuento es que supongo que es una interpretación literal, ¿no? En el sentido de que, claro, tenía una planta en la cabeza y la planta, al tomar posesión de ella, quiere plantarse. Como una semilla, la semilla que tiene en la cabeza, ella es una semilla que se planta en la tierra. Pero claro, de ahí qué cosa significa, qué cosa representa, creo que es bien abierto, porque realmente no hay una como... Y yo tampoco lo pensé, ¿no? No es que yo pensé, quiero representar esto, ¿no? Y ahí lo puse, ¿no? Más bien, ese fue uno de los cuentos en los que yo me dejé llevar por la historia, un montón. Entonces, cuando lo escribía, simplemente iba saliendo, iba pasando, ¿no? Y me acordé de Muerte en el Bosque, o lo tenía presente, el poema de Pizarnik, que siempre la tengo muy presente. Sí, y por eso fue que como llegué allí al final y dije, me parece que funciona, me gusta ese final, ¿no? Y no fue como súper... Hay algunos de los otros cuentos que sí, claro, como que los planeé un montón y sabía a dónde tenía que llegar al momento de escribir, pero en ese no, en ese sí como que me dejé llevar, entonces no tengo como, ni siquiera tengo como una interpretación propia, porque realmente estoy como que en el nivel totalmente de haberlo escrito y es un poco como cuando hablan de salvando las distancias, y yo sé que lo detestan, y yo también un poco, Vargas Llosa, ¿no? Cuando le preguntan sobre el esclavo, ¿no? En La ciudad de los perros, ¿no? Y dice, ¿murió o no el esclavo? ¿No? Y él dice, bueno, no sé. O sea, ¿quién lo mató ¿quién lo mató al esclavo, no? Y claro. dice, bueno, no sé, en realidad. Entonces, un poco así, ¿no? Yo no tengo una solución, así como que eso significa, porque precisamente ese cuento yo lo dejé fluir. Eso me parece chévere porque en el club, por ejemplo, hablamos bastante de ese cuento. Sí. Y hubo también bastantes perspectivas, ¿no? De qué rayos significaba eso, ¿no? ¿Qué rayos significa, o sea, que te crezca una planta en la cabeza, que le crezca una planta en la cabeza también a una mujer? Entonces hubo varias lecturas de ese cuento que al final son todas válidas, ¿no? Porque lo que tú hiciste fue dejarlo a la interpretación de cada uno, ¿no? Sí, incluso si yo tuviera una interpretación propia, esa interpretación no incluye para nada la de las demás, ¿no? Para nada. La interpretación del autor mismo es una más, ¿no? Una vez que cuando el autor ya suelta el libro, ya ¿no? Es de lector. Exacto, claro. Ya es de lector, y el autor se vuelve un lector más, ¿no? Quizá un lector un poquito más autorizado que otros, pero un lector más al fin, ¿no? Claro. Entonces, todas las interpretaciones para mí son válidas, y efectivamente... Claro, la idea de la semilla relacionada al tema de la maternidad y el estrés de la maternidad era uno también de como las cosas que quería, no los vectores que quería que transitara por ese cuento, ¿no? Claro. Entonces definitivamente la interpretación va como por ahí. Porque claro, en el cuento de Amparo Dávila es un hombre el que pasa estas cosas, ¿no? Y no tiene nada que ver con el tema de la maternidad. Claro. Pero en este yo quería que fuera un poco también como un paralelo con eso, ¿no? Porque también tú, cuando has leído de repente ese cuento, has visto eso, ¿no? ¿Has visto eso? O has visto de repente el potencial de que pudiera significar algo así, no sé. De que te generaba. ¿No? Sí, creo que no lo pensé tanto, ¿sabes? Claro. O sea, como que no lo... Por eso, hay algunos cuentos que los tenía así súper planeados desde el inicio, ¿no? Pero ese no, ese como que salió y ha sido como a posteriori que yo he pensado, claro, este final es muy parecido al final de Muerte en el Bosque. O sea, ni siquiera fue consciente como que... No. Lo de Pizarnik sí. Claro. Lo de Pizarnik sí lo recordé porque además quería que el final fuera plástico, que tuviera esta onda poética, pero lo de Amparo Dávila no fue tan consciente. Fue después que dije, claro, este final es parecido al Muerte en el Bosque. Claro. En Fieras específicamente, ¿no? Hay un tema que está súper presente, si es que no es en casi todos los cuentos, y es la figura del animal como primitivo desde la perspectiva humana, que también negando su propia animalidad, ¿no? Frente o versus la figura animal como un ser sintiente y con la capacidad de venganza, aparte, ¿no? Que es algo que amamos. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a ti a escribir de esto?
Sí, el otro día que estuve en un seminario, ¿no? Justamente alguien me dijo sobre el oro gris, ¿no? Que en el caso del oro gris, esos animales están muy humanizados o que son medio humanizados porque los animales no se vengan, ¿no? Y a mí me parece una observación válida, ¿no? Y de hecho, un poco cuando yo contesté esa pregunta, no, tampoco me lo hice en mala onda, para nada, claro. no, para nada, sino fue como una observación. Y de hecho, sí hay, en ese cuento sí hay una intención al final, que es algo que en realidad yo no había reparado en ello, pero al final de ese cuento no todos los pájaros se van, ¿no? A pesar de que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces es también como que esta idea de que no es alguien que está en la cárcel y le das la llave pero no sale, ¿no? Que estás como la fuerza de la costumbre, la fuerza de como la humanización y esos animales que quizá no saben cómo ser animales salvajes realmente. Pero hay animales que sí se vengan. En ese momento no se me ocurrió para responder, pero los cuervos, por ejemplo, sí se vengan. Los cuervos se recuerdan las caras de las personas que les hacen daño y se incluso pueden comunicarse como interfamilias y luego pueden pasar años y pueden efectivamente vengarse. Yo no creo que haya otra palabra Después de años. Sí. Él es, pícalo. Yo no creo que pueda haber otra palabra para eso que no sea venganza, ¿no? Sí, claro. Y claro, nosotros identificamos la venganza como algo muy propio del ser humano, pero hay animales que sí tienen la capacidad intelectual como para ejecutar una venganza en un sentido muy literal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, a mí me fascina mucho la vida de los animales y sus diferentes potencialidades. Siempre me han gustado los animales, como de chica me gustaba mucho, tenía como mis libritos de figuritas. Algunos de mis recuerdos infantiles más primitivos son así de mis libros de animales. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho. Por otro lado, también yo soy vegana, entonces eso también influye obviamente un poco en lo que escribo y en los temas que propongo, ¿no? El tema de la venganza, el tema del sufrimiento de los animales como personas sintientes, o sea, como personas no humanas, ¿no? Y claro, en el cuento Carne, lo que yo quería hacer en ese cuento específicamente fue, pues, no, o sea, yo me lo planteé un poco como un reto, porque una amiga que es activista me dijo, oye, pero tú nunca activas con tus cuentos. Y yo pensé y dije, sí, efectivamente no, y la razón que yo le di en ese momento fue porque no quiero que el lector sienta que yo le estoy obligando algo, ¿no? O que le estoy diciendo como que tú eres malo porque comes carne. Claro. ¿No? Y creo que nadie puede vivir una vida 100% ética, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos y que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, comprar ropa que sea fast fashion, ¿no? Claro. Que está esclavizada haciendo esa ropa. O el chocolate, ¿no? También la recolección de los granos de chocolate también es muy hostil y muy, digamos, muy poco ética. Uno no puede ser perfectamente ético en todo y yo no quería que el lector sintiera que está leyendo un cuento que le está diciendo, ¿no? Como tú tienes que hacer esto, exacto. Claro. Que fuese leccionador, ¿no? O que fuese un cuento como patético en el sentido de pathos, ¿no? No en el sentido de qué triste cuento, sino en el sentido de como que la vaca que está sufriendo, ¿no? Como que no quería que fuera así. Pero igual cuando mi amiga me dijo eso, yo dije, ok, lo voy a tomar como un reto, ¿no? Voy a hacer un cuento que sea así, que tenga este tema, pero que por lo menos yo me sienta satisfecha de que no es así moralizante. Entonces para mí eso fue lo más difícil de ese cuento, escribir un cuento que tuviera que ver directamente con el tema del matadero, pero que no fuera leccionador, ¿no? Que fuera más gris. Simplemente quería como poner las cosas que sí pasan, ¿no? Cosas que pasan y pues no, uno ya toma sus propias decisiones al respecto. Eso era un poco lo que yo quería hacer con ese, ¿no? Pero claro, sí quería que estuviera de todas maneras, ¿no? Ya en el caso de los otros, sí ha sido una cuestión de, pues, que a mí me gusta investigar sobre los animales y ver documentales, ese tipo de cosas, y cuando veo documentales y las cosas curiosas que hacen los animales, es como, no, hay que escribir un cuento sobre esto, ¿no? Como los cuervos. Como los cuervos, o en el caso de Artilugios, el pez globo, ¿no? O sea, ese cuento salió directamente que yo vi un video y que mostraba, ¿no? Lo que hacía a la obra de arte en la arena, ¿no? Y dije, bueno, nadie piensa en esto, ¿no? Y por eso este cuento se llama Nadie piensa en el pez globo, porque, o sea, digamos, nadie... Pobrecito. Sí, la idea de ese cuento era un poco como, nadie piensa en el pez globo como un individuo, como una persona, no una persona no humana. Todos, o sea, pensamos en el pez globo y pensamos en un pez que se infla, ¿no? O para comerlo, que es como una comida bien peligrosa, tienes que preparar de cierta forma porque tiene un veneno muy tóxico, te puedes morir comiendo el pez globo. No sabía que se comía pez globo. Sí, el fu creo que se llama en Japón. Entonces tiene que venir un chef súper preparado, así años preparado, para que saque todo el veneno del pez. E igual cuando lo comes tienes que firmar un documento que dice que reconoces el riesgo porque te puedes morir.
Y la gente ahí firmando, me encanta. Claro, los loco. humanos somos tan así. Sí, bueno, y claro, carísimo todo eso, ¿no? Claro. Entonces, obviamente. eso como que yo creo que ocluye, ¿no?, la idea del pez globo como una persona no humana que hace arte también, ¿no? Claro. Y sí. entonces, claro, esa es un poco la vena, la beta que siguen también algunos de los otros cuentos, ¿no? Los animales con una persona, con una personalidad, y que tienen diferentes habilidades que a veces nosotros no pensamos que las pueden tener, ¿no? Porque Claro. yo creo que en general subestimamos mucho lo que los animales pueden hacer. Sí. Sí, y ahora que hablabas de artilugios, yo quería también preguntarte, como que tú ya vienes escribiendo desde hace un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo has sentido la evolución entre libro y libro, tanto en lo personal y como con los lectores? De hecho, ya tienes gente que te conoce, tienes una secuencia de libros, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se siente, cómo ha sido ese proceso? Pues yo escribo desde hace muchos años, es como comentabas, ¿no? Ya sabía, ya desde tiempo, ¿no? Yo ya Desde mi sabía, casa. por eso. Escribía desde hace años, ¿no? El cuento más antiguo que yo conservo creo que lo escribí cuando tenía 11 o 12. Ah, ya desde chiquitita. Desde el colegio, sí. Pero muy malo, por supuesto, ese cuento jamás verá la luz, Pero jamás es que verá la luz del ya día. el simple hecho de que sepas que quieres y puedes escribir ya es bastante. Sí, o sea, yo digamos que decidí eso bien chica, porque claro, antes de eso yo quería ser paleontólogo. Ah, bueno. Sí, es algo, el tema de los dinosaurios también es algo que tengo pendiente todavía, escribir un cuento Ay, sobre se eso. vendrá. amamos, esperamos. Porque es algo que me esperamos. encanta, el tema de los dinosaurios. Ajá. Tengo los gustos como que un niño de 5 años. Está Me hermoso, encantan me los encanta. animales, los dinosaurios. Bueno, cuando decidí finalmente estudiar, o sea, digamos, escribir, ¿no? Y ya a partir de escribir, estudiar literatura eventualmente, yo escribía como un cuento al año más o menos en el colegio. Porque había como un concurso de la Claro, que era los florales, por promoción. sí. Ajá. Y era, o sea, es que la gente de la promoción como que no le importaba mucho. Claro. A mí era la única cosa que me importaba. Ganaba. Sí, Ah. ganaba, año tras año yo ganaba, porque ya, era la única persona a la que le No importaba. importa. Entonces como que me pasaba casi todo, o sea, todo el año Claro. pensando en el cuento que iba a escribir, Ya. que era solo uno, ¿no? Y eran cuentos muy malos, ¿no? Pero pues en ese momento... Y de hecho, o sea, hay un cuento que lo escribí ya porque hice bachillerato, entonces sexto año de colegio. Ya en ese sexto año, ya con 18 años cumplidos, ya escribí un cuento decente. Y ese salió en la plaqueta que publiqué antes de Artilugios. Ya, claro, porque ¿Plaqueta o plaquetas? Plaqueta. Plaqueta está en digital, Sí, ¿no? sí. ¿En qué página está? Está en una página que se llama Gumroad. Ah, ya, Sí. sí. Y me parece increíble. Acá un paréntesis porque cuando leímos tu primer libro en el club de lectura, me pareció increíble la rapidez con que las chicas encontraron Plaqueta y dijeron, sí, porque tiene esta antología de cuentos que ya la tiene publicada no sé dónde, entonces... Muy modernas. Hermoso. Sí, hermoso, pero bueno. ¿En qué estamos? Sí, perdón, es que estaba hablando, me expandí bastante sobre el tema de como la progresión de la carrera, ¿no? Ajá. Sí, es que yo publiqué Plaqueta porque a ver, en realidad Fieras, algunos de los cuentos de Fieras son más antiguos que los de Artilugios. Y esa antología original, que se llamaba Figuras, era una antología que estaba dedicada a Gerard Genet, no por eso se llamaba Figuras, y eran como tropos del gótico, y cada cuento representaba un tropo y era como subvertir el tropo, ¿no? Esa era un poco la idea de esa antología. Esa antología yo la mandé a una editorial y esa editorial nunca me contestó. Entonces, en ese lapso que yo Funa la estaba... editorial, No, no. Mentira. En ese lapso que yo estaba esperando, Ajá. dije, ya me harté, quiero publicar y nadie se me aproxima para publicar, voy a publicar sola. Entonces publiqué la Plaqueta y luego se me aproximó Claudia de Hipatia por la Plaqueta para publicar. Me dijo, ¿tienes algo? Y yo le dije, sí, ¿no? El libro seguía como comprometido. Entonces son otros los cuentos que aparecieron en Artilugios. Claro. Porque ese libro ya estaba comprometido. Porque todavía, a pesar de que no me habían respondido, yo decía, bueno, no. Claro. Ojalá, esperando. Entonces ya salió Artilugios y luego no dije, ya, eso nos van a responder claramente. Entonces lo que hice fue releer la antología y de esa antología sobrevivieron solamente 3 cuentos. Porque dije, o sea, realmente los otros no me gustaban para nada. ¿No? Entonces, los cuentos que sobrevivieron de esa antología fueron La fábula del zorro y el hombre, Flora, que es mi cuento más antiguo publicado, de hecho, el primero que publiqué en papel en la historia ever, y el otro es La caja de arena. Esos son los 3 que estaban ahí en esa antología. Entonces, medio que a partir de esos 3 ha sido que salió la idea, ¿no? Y también un poco que yo quería hacer algo que fuera bastante un contraste con Artilugios, porque siento que Artilugios es como más cerebral y este es como más visceral. Yo quería que fuera algo más visceral, ¿no? Se sintió. Sí, totalmente. Porque esa era un poco la idea, ¿no? Pasar de algo así, algo más visceral.
Y también lo que yo quería, lo que yo le decía a Claudia, ¿no? Es que yo quiero que en este libro se vea una progresión, ¿no? Que se vea una mejora, ¿no? Que este libro sea, porque Artilugios es una serie de cuentos que tienen un hilo conductor detrás, pero ese hilo es un poco tenue, no, no es tan fuerte como que el conjunto. Entonces siento que este cuaja mucho mejor como conjunto, ¿no? A pesar de que hay algunos cuentos que son más antiguos, yo creo que cuaja mejor como conjunto. E igual quería hacer cosas como más osadas que en Artilugios, ¿no? Por eso es que hice lo del poema al final de Flora, ¿no? El cuento Los Dráculas, como un cuento totalmente cómico, los días de la semana, ¿no? O sea, como que atreverme a hacer cosas, ¿no? Claro. Igual chalanización, ¿no? Hacer algo como súper raro. El lenguaje, ¿no? Usar los términos, la forma en la que habla. Todo eso no quería como que atreverme a hacer cosas nuevas y que se notara una progresión entre un libro y otro, ¿no? Para mí eso era súper importante. Y creo que sí ha salido así, creo que sí se ha logrado ese objetivo. Fieras, ¿no? Fue donde te arriesgaste. Sí, claro, donde me arriesgué más, sí. Porque en Artilugios, que eran cuentos un poquito, claro, en promedio eran más antiguos, salvo estos tres que de aquí, que son como antiguos. El cuento como que se escribió, el último de Artilugios fue el primero. El de la rebelión de las cosas, que ese yo creo que se ve, al menos yo lo veo quizás porque yo sé, que es como el más osado, el más diferente de los cuentos que están en esa antología. Entonces yo quería como que seguir un poco ese espíritu en este, ¿no? Y atreverme a hacer cosas más osadas, ¿no? Claro. Se logró. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que se nota bastante ese, es que no sé cómo llamarlo tampoco, porque no sé si decir exactamente, o sea, claramente has mejorado, pues, ¿no? También porque habrás aprendido de ciertas cosas, ¿no? Y qué sé yo, pero sí se siente esa diferencia que tú siempre también te he escuchado, porque he visto también en otras entrevistas y cosas, que siempre quieres dejar como que en claro, ¿no? Que son bastante diferentes. Y se siente también esa unión, como dices, entre todos los cuentos de Fieras. O sea, son un conjunto. Funcionan bien. Todos. Sí, me parece que como que están mucho mejor amalgamados que los de Artilugios. ¿No? Artilugios creo que es más como una carta de presentación. Al menos yo lo veo así, ¿no? Como que soy María Lorelli. Son variedad de cuentos para usted, ¿no? Claro. Sí tienen algunos hilos conectores, ¿no? El tema de la creación, creo que ese es el tema como más importante en Artilugios, ¿no? También por el título, ¿no? Y por la idea del creador, está el pintor, el inventor, el mismo pez que es un artista, ¿no? Entonces hay un poco esa idea, pero en claro, la solidez del conjunto es mucho mayor, creo. Sí. Queríamos hablar obviamente también de los libros, también de ti como escritora, ¿no? Con Fieras especialmente hay algo muy claro que tú quieres decir, ¿no? De la animalidad y todo eso y lo visceral en contraparte con Artilugios. Entonces yo quería saber, no sé si tú has leído, hay este librito Lugar de Enunciación, de Yamila Ribeiro. Bueno, no tiene nada que ver o sea, con tu libro, lo que es más o menos con lo que quiero decir, ¿no? O sea, en este libro ella habla de que cada persona tiene un lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde vienen, desde su propia realidad, desde sus propios privilegios, etcétera, todo, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ti, ¿cuál es tu lugar de enunciación, ¿no? ¿Desde dónde escribes tú? Es una buena pregunta, creo. Antes que nada, yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Y yo escribo también para llenar un poco espacios. Para llenar espacios de cosas que siento que no hay o cosas que me gustaría ver. También, digamos, un poco pensando en la idea, ¿no? De, digamos, el punto de enunciación de cada uno, ¿no? Que he hecho, o sea, pienso en varias como teorías que tienen que ver con eso, ¿no? En la parte, digamos, de los actantes, o quién actúa, quién habla dentro de cada la historia, o también la idea esta de Gadamer del horizonte hermenéutico, ¿no? Que cada uno tiene su propio horizonte hermenéutico desde el cual lee, desde el cual interpreta. También hay un horizonte desde el que uno escribe, ¿no? Y que es un horizonte que es difícil exceder, ¿no? Que también está determinado por tu propia vida, por tus lecturas, ¿no? Entonces, digamos, mi punto de enunciación, o de donde yo hablo, de donde yo digo las cosas, creo que está cruzado por varios elementos, ¿no? Primero es el tema de los animales, el tema de mi amor por los animales. Claro, tu veganismo. Forma. Claro, porque para mí ese tema es como muy importante, claro, ¿no? O sea, yo como creo que comencé a escribir y comencé a ser vegetariana casi al mismo tiempo. Yo cuando tenía 11. Sí, ya llevo bastante tiempo de ser vegetariana, por lo menos, porque vegana me convertí en el 2016. Entonces ese es un elemento muy importante para, digamos, determinar desde dónde yo hablo, donde yo narro las historias, ¿no? Para mí es un punto muy importante eso. Y claro, más que ser, ¿no? Así
aleccionadora o como didáctica en los cuentos, ¿no? Yo espero como suscitar una reflexión, ¿no? En el lector, ¿no? En esos dos horizontes que se encuentran. Por un lado es ese, ¿no? Por otro lado creo que también es importante específicamente, ¿no? En el tema del punto de enunciación, que soy mujer y soy una mujer peruana además. Claro. ¿No? Entonces creo que eso es una idea como bastante, o sea, no sé si controversial, pero por lo menos de debate, ¿no? ¿Qué cosas es la escritura de mujeres? ¿Hay escritura de mujeres? Y para mí eso es una cosa bien interesante, porque cuando estaba en la Católica estudiando mi pregrado, hicimos un coloquio de coloquio de estudiantes que se llamaba Voces de Mujeres, y la figura protagónica era Blanca Varela. Hicimos un debate, armamos un debate entre dos profesores, una Susana Raez, en el que el debate era, ¿hay escritura de mujeres? ¿No? Y fue un debate bien picante, fue bien interesante. Y se llenó todito el auditorio de humanidad, que creo que nunca lo había visto lleno antes. ¿Cómo llaman esas cosas, no? Sí, se llenó muchísimo. Y claro, fue bien interesante porque me parece que era Susana quien defendía la idea de que sí había una escritura de mujeres. Porque, claro, la idea es no tanto como yo soy mujer y mi género determina lo que yo escribo, o porque nací mujer, sino que es la experiencia de vida, ¿no? La experiencia fenomenológica hace que uno escriba sobre cosas que quizá tienen que ver con esa misma experiencia, ¿no? No tiene nada que ver con el sexo con el que naciste, porque tiene más que ver con tu experiencia de género, ¿no? Y la experiencia fenomenológica de vivir como mujer, ¿no? Claro. Y también si tú decides poner eso en el papel o no, ¿no? Hay muchos, a lo largo de la historia, muchas escritoras que escribían como sinónimo de hombre. Entonces, claramente allí, bueno, no sé si claramente, en muchos casos, esa experiencia fenomenológica de lo femenino no se trasluce, ¿no? En esos textos. Pero claro, si estás hablando sobre la experiencia de ser mujer, es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que por allí podremos hablar de una tradición de lo femenino o de la escritura de mujeres, ¿no? Así como hay otras, digamos, la escritura LGTB, la escritura trans, la escritura queer, también hay una escritura de mujeres, ¿no? Hay una escritura de mujeres latinoamericanas, y que representar también la dificultad de vivir, ¿no? en Latinoamérica siendo mujer. Entonces, claro, para mí eso es un tema muy importante, ¿no? Al cual siempre me refiero constantemente, ¿no? Porque también hay una tensión, creo, entre ser una mujer que escribe género, ¿no? Que escribe cosas que son como colindantes al género o cercanas al género, y también el hecho genérico, el hecho de ser mujer, porque claro, uno dice, si eres mujer en Latinoamérica, ¿ya qué te va a asustar? No, ¿ya qué te va a asustar? O sea, va a aparecer Drácula acá. Realmente. Perdón, no, realmente, ¿por qué me asustaría? Hay cosas que son mucho peores que eso, ¿no? Que cualquier monstruo. Entonces eso también hace que, digamos, le da cierta vida al género, porque hace que tengan que cambiar los parámetros, que tengan que cambiar la forma de presentar los problemas, ¿no? Y de plantear esta idea de que el verdadero horror no está pues en Drácula o en algo así, una bruja. Cambiar los monstruos. Cambiar los monstruos, ¿no? Y cambiar quién es el monstruo, ¿no? También como cambiar el foco. En ese sentido, para mí fue muy importante la lectura del Nosferatu de Griselda Gambaro, ¿no? Ese texto para mí es súper importante y genial. Precisamente porque habla de eso, ¿no? Un Nosferatu muy venido a menos, ¿no? Que vive en Buenos Aires y que está siendo asolado por esas circunstancias de la dictadura, ¿no? Como una ciudad muy peligrosa donde no se puede confiar en nadie. Entonces eso también yo creo que se ve en mis cuentos, ¿no? El tema de la, digamos, la experiencia femenina, la experiencia de la mujer y la sororidad, ¿no? Que es algo que también, la sororidad, la falta de ella, ¿no? El tema de la sororidad también es algo que me gusta cuestionar, ¿no? Me gusta plantear. Y también está la tercera que ya mencioné, que es la idea de la peruanidad, ¿no? Que creo que es curioso porque siento que a los peruanos nos encanta hablar del Perú. Y es algo también como por eso que en el Perú se venden como muchos libros de historia del Perú, ¿no? Que cosas que afuera a nadie le importa, ¿no? Cosas del Perú. Y también es como que el chauvinismo propio del peruano, ¿no? Como que sí, ceviche, mejor comida del mundo, Coca-Cola, mejor gaseosa, ¿no? Nuestro himno nacional es el mejor. No sé, eso no sé dónde salió, pero he escuchado varias veces, ¿no? Eso dicen que es un mito, que todos los países dicen lo mismo. Todos los países dicen lo mismo. Yo me enteré y se me rompió el corazón. Sí. Desde chiquita lo escuchaba. Sí. De hecho, o sea, un amigo mexicano que hace poco me dijo lo mismo, ¿no? Que en México se dice exactamente lo mismo. Que hubo un concurso y que el libro mexicano fue el más bonito. No, el de Perú. ¿No? Entonces, claro, también está esa cosa para mí, ¿no? Interrogar qué cosa es la peruanidad, ¿no? Y estar en un país que es tan convulsionado como el Perú, ¿no? Y que pasan muchas cosas todo el tiempo, da mucho material también para escribir, ¿no? Para narrar y para que en esas narraciones podamos indagar, ¿no? ¿Qué es el Perú? ¿No? Y eso fue también un poco la idea que me inspiró para escribir Chalanización, ¿no? La idea de qué cosa es el Perú,
y cómo una figura tan local como es el chalán puede tener pretensiones de nacionalidad, o de nacional, de representar algo nacional, siendo una figura hiperlocalizada con ciertos rasgos y ciertos elementos como muy idiosincráticos, sí, muy puntuales, ¿no? Y claro, eso también, o sea, la idea, digamos, que un poco de Lambayeque, la idea del lugar, porque la familia de mi mamá es de allá, es de Chiclayo, mi mamá es de Chiclayo también. Entonces, digamos, el haber ido ahí bastantes veces, ¿no? Constantemente, y visitar Chiclayo, ir a Mocupe, todos estos lugares que están allá, es algo, son como recuerdos, ideas, bueno, no tanto recuerdos, he ido hace poco, pero claro, el estar allí constantemente, muchas veces, sí me da material para escribir sobre ese tipo de espacios y sobre ese tipo de digamos, relaciones, ese tipo de ideas de peruanidad, ¿no? También. Ahora que mencionabas esto de ser mujer, yo quería preguntarte, ¿cómo es esto de ser mujer? Bueno, no solo en la escritura, sino también como parte de la academia. Sí, yo creo que pues la situación en la academia ha mejorado bastante, ¿no? Cuando yo hablo con mis asesoras, o las asesoras que he tenido a lo largo de los años, claro, ellas me cuentan, ¿no? Susana Reyes, que ella fue mi asesora en mi pregrado, me acuerdo que ella me contaba que alguna vez le dijeron, creo que no sé si un familiar suyo o alguien le dijo, que cuando ella iba a estudiar literatura, le dijo, eso es un bonito adorno para una mujer. Ay, qué feo, ¿no? Y que te lo diga tu familia, alguien, o sea, tú con orgullo, qué dolor, decidiendo. ¿no? Claro, entonces esas cosas han cambiado bastante, ¿no? O sea, ya no es tan rechazado que una mujer esté en la academia, pero todavía sí siento que hay algunas cosas, ¿no? Sí, en algunos lugares o en algunos contextos, a pesar de que haya una cantidad de mujeres pues mucho más alta, incluso he visto clases en las que son solamente mujeres, ¿no? Y ahora en la católica también cada vez más mujeres estudiando literatura. Sí. Igual en algunos contextos, a pesar de que hay pocos hombres, se escuchan más sus voces, sí, ¿no? Hablan más. Siempre hablan más. Entonces eso todavía no me parece bien interesante en cuanto a la academia. De allí a, digamos, qué autores se les da voz o se les da pantalla, ¿no? Yo creo que sí todavía puede que haya una preferencia por ciertos académicos hombres, aunque sí siento que ha bajado bastante. En Estados Unidos también la cosa es, yo diría, bastante equitativa en términos pragmáticos. Estoy segura que hay cosas, porque siempre estamos en un mundo patriarcal, siempre hay cosas, ¿no? Exacto. Temas de acoso. No es tan fácil que claro, se erradique todo. Exacto, sí. Temas de acoso, ¿no? Eso sí hay bastante. Sí. Eso sí ha habido pues, en todos lados, ¿no? Claro. Un montón de eso. Y ahí están los problemas como del día a día, ¿no? De ser mujer en ese espacio, ¿no? Claro. Yo creo que ya quizá la academia desde arriba, ¿no? No lo impone tanto, claro, pero ¿no? En la cancha todavía en se la siguen viviendo práctica, cosas, sí. claro, en la práctica y todo todavía. esto, ¿qué es la academia? Pues la academia es como ese circuito de intelectuales, ¿no? Que hablan sobre cultura, sobre cosas de, digamos, de intelectualidad, por así decirlo. Cosas académicas. Claro, cosas académicas, no hay que publican, que se mantienen en cierto circuito. ¿No? Claro. Tiene que ver con el circuito, con el tipo de publicación y con cuántas veces publicas y en qué tipo de sitios, digamos, vas a dar charlas, ¿no? Claro. Es un circuito más que nada. claro. Porque claro, se pueden dar prácticas académicas fuera de la academia, por supuesto, ¿no? Uno Claro. puede organizar un conversatorio totalmente fuera de la academia o hablar de cosas académicas fuera de ese circuito, pero claro, lo académico stricto sensu, ¿no? Es este circuito en el que se mueven papers, en el que se mueven conferencias, ¿no? En el que uno se sienta en una mesa con otras dos personas y hoy día vamos a hablar de lo posthumano en José Martín. Ya. Entonces, Claro. y no, cada uno da su ponencia, y bla. Eso es más o menos un poco, ¿no? Este tipo de praxis. Creo que la academia se define más por su praxis. Sí. Y por dónde se mueve, ¿no? Más que por lo que se hace en sí mismo, que uno podría hacerlo fuera de la academia. Donde sea, claro, si no Sí. nosotros también estamos en la academia, ¿no? Con tanto conversatorio. Y hablando de esto, ¿no? De mujeres en la academia, mujeres escribiendo, que sabemos, ¿no? Que históricamente se ha suprimido, ¿no? Esa parte en la literatura y en muchos otros aspectos, ¿no? Dirías tú, me imagino que has tenido obstáculos, ¿no? Al querer escribir, publicar, como ya nos estabas contando también, y al querer ser parte, ¿no? De la academia, de la dichosa academia.
¿Cuáles son los obstáculos o cuáles dirías son los más grandes, los que más te han chocado? Yo he sentido más obstáculos para ser escritora que para ser académica. Ok. Mucha más resistencia. Porque al final del día en la academia hay cierto nivel, no sé si de objetividad, no es objetividad la palabra que estoy buscando, pero hay como una forma de sopesar las cosas que está un poco más en frío. En la parte literaria uno puede decir, puede ser extremadamente subjetivo y decir simplemente eso no me gusta y no dar ninguna explicación más allá de ello. En cambio, pues en la academia si tú tienes ciertas notas, tienes ciertas cosas publicadas, ¿no? Es más difícil que te vayan a decir que no, digamos, ¿no? Por así decirlo, solamente por ser mujer o algo así. Claro. Yo he visto muchos más obstáculos para escribir, para publicar, ¿no? Y también, otra vez, ¿no? En la praxis, ¿no? En la praxis es donde se dan las cosas feas, ¿no? Digamos, mi experiencia más machista, creo, o una de las más machistas que he vivido en mi vida, fue una vez cuando yo postulé a mi primera chamba, ¿no? Fui a una entrevista de trabajo. Era mi primer trabajo porque yo había trabajado antes como practicante, pero impaga, ¿no? Claro. Desde esa mi primera chamba paga. Y en una librería, ¿no? Porque el nombre no voy a revelar. No lo voy a revelar. Y esta persona me hizo la entrevista de trabajo, ¿no? Y pues me comenzó a hablar, comenzamos a hablar de literatura, en fin. Y ella me dijo, ya, bien, ok. Porque fue una mujer la persona que me entrevistó. Y me dijo, ok, ¿me puedes contar una historia como si fuera un niño de 5 años? No, yo me quedé como súper confundida, le dije, ¿qué? Y ella me dijo, sí, lo que pasa es que las mujeres a todas las mandamos a la parte de niños. Y yo me quedé, ¿no? Helada, lo hice, y luego salí, me puse a llorar, horrible. Me sentí pésimo, obviamente, ¿no? Porque ves a otra mujer, eso también como que me... Indignante. Se me pareció frustrante, indignante, ¿no? Porque en el anuncio que yo había postulado, este sitio había puesto 2 anuncios diferentes, y no sé si eso es legal, en uno que decía, buscamos hombres para planta y mujeres para la zona de niños. Y yo postulé al de hombres. Entonces, en la entrevista como que les dio igual. Ahí te equivocaste. Sí, te regresaron a tu sitio. Regresaron a mi sitio. Tu folder Sí. por acá. Exacto. ¿No? Entonces, claro, en el mundo literario, también en el mundo de la venta de los libros, pasan estas cosas, ¿no? Sí. Y también, pues, en el mundo de la publicación, no hay tantas editoriales pues, que publiquen cosas feministas, hay gente que tiene mucha resistencia a eso, ¿no? Gente que todavía piensa, ¿no? Cierto tipo de cosas. Y también siento que en la literatura de género, particularmente, en la literatura de género, siempre hay esta pregunta, ¿no? Dentro de los circuitos de género. ¿Por qué las mujeres no están tan involucradas en la literatura de terror y la ciencia ficción? Claro. O por lo menos históricamente, ¿no? Y es como, bueno, si es que en todas las historias de ciencia ficción van a seguir reproduciendo las mismas cosas que pasa, digamos, en el mundo, el mismo patriarcado el que vivimos todos los días, ¿por qué voy a querer leer algo que simplemente me restriega en la cara mi opresión? Claro. ¿No? Entonces, puedes poner el año 4000, pueden haber carros voladores, pero las mujeres siguen siendo esclavas. O sea, entonces, ¿por qué voy a querer leer eso? Claro. ¿No? Y sí que hay mucha gente que escribe todavía y que todavía reproduce esas cosas y que todavía piensa de esa forma, ¿no? Entonces, por allí a mí que me fue un poco más difícil entrar, ¿no? Dentro de ese circuito también, que en muchos casos todavía sigue reproduciendo estas cosas y que le hace un poco ascos al feminismo y a cosas, ¿no? Pues que ellos definen, ¿no? Como progres o algo así, o cosas medioambientales, ¿no? Me parece una tontería. Entonces, claro, por ese lado también medio que fue difícil para mí encontrar un lugar que me quisiera publicar, ¿no? Porque yo sentía un poco que estaba como al medio de 2 cosas, ¿no? Mis cuentos eran como demasiado no realistas para ser publicados en una antología de narrativa peruana contemporánea, digamos. Claro. Pero a la vez no eran lo suficientemente grotescos como para ser publicados en una editorial de género. Porque estaban buscando algo mucho más sangriento, algo mucho más así que, o sea, me parece genial, es súper respetable. Pero claro, no es lo que yo estaba haciendo, entonces me sentí un poco al medio. Entonces también, o sea, me fue difícil encontrar, digamos, cómo hacer las cosas, ¿no? Y también fue Claudia quien se me aproximó para decirme, oye, Patia quiere publicarte, ¿no? Claro. Genial. Claro, y el hecho de que, o sea, ella te haya contactado a ti, ¿no? Y bueno, hablando de Hipatia, que también es un proyecto, es una editorial que publica solo a mujeres, ¿no? E incluso hay personas que, a pesar de que estos proyectos no le hagan ningún daño, ¿no? Porque igual todo lo demás, o sea, igual se venden más libros escritos por hombres. Igual el libro de Mario Vargas Llosa lo venden en todas las librerías y lo venden todos los días y es que el mejor vendido, o sea, eso no cambia, ¿no? Con el hecho de que hayan
estos proyectos, nosotras que Priorizamos, ¿no? priorizamos la lectura de Sí. mujeres Y latinoamericanas. y latinoamericanas y hablar de, ¿no? Pero igual habrá gente que le jode eso, Sí, ¿no? gente a la Que que le molesta existan, simplemente que existan esos proyectos editoriales, lo que sea, a pesar de que no le está perjudicando en nada. Sí, pues sí, y creo que también esa es un poco la propuesta de Hipatia, ¿no? Molestar, Claro. o sea, la idea también es molestar, ¿no? Si no También. molestas, si no haces ruido, como, ¿qué estás haciendo? ¿no? Entonces Hipatia sí tiene una propuesta como bien contestataria, ¿no? Bien fuerte, o sea, porque no solamente es una editorial de mujeres, sino que es una editorial feminista, ¿no? Es una Exacto. editorial que tiene como un programa, una idea bien fuerte como por delante, ¿no? Sí, Sí, y esos proyectos sí son bien importantes porque ayudan. O sea, yo siento que da pie a que más proyectos similares surjan. Claro. Y que se haga como un espacio en el que ya, como una mini academia feminista, pues no es como un circuito que Claro. pasa por la editorial, pasa por las escritoras, pasa por los conversatorios, no sé, pues las ferias, todo lo que haya Ujú. de este tipo. Claro, al final también es toda una cadena, ¿no? Porque está la editorial que te publica a ti, que te busca a ti para publicarte después de que tú hayas estado así, y que después, por ejemplo, logra contactar con nosotras, ¿no? Claro. Para leer tu libro en el club y para Exacto. hacerte esta entrevista acá, ¿no? Claro. O sea, y son esas conexiones las que nosotras mismas gestionamos para poder movernos, ¿no? Y para poder crearnos un espacio. Claro, que eso es también un poco como lo que genera la resistencia, ¿no? Cuando estás, digamos, oprimido, no eres visibilizado, pues te unes y haces, la unión hace la fuerza, de cierta forma, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, ahorita regresando un poquito, nos fuimos ahí un poco por las ramas como siempre, Por la pero no tangente. importa. Bueno, has estado ahorita hablando de literatura de género, bueno, literatura fantástica, ¿no? Como, como se le diga, como lo reconozcan mejor. Puede ser vista desde muchas perspectivas como heterogénea, Ajá. muchas veces, ¿no? Y con una estructura en específico, con elementos específicos, ¿no? Que se repiten bastante, ¿no? Pero ahora, y como tú también estabas mencionando, en cuanto más escritoras y también escritores latinoamericanos escriben más fantasía y también se conoce más su literatura fantástica, porque no es que no había y que de pronto ha aparecido. Claro. Hay también nuevos tintes propios, ¿no? De Latinoamérica, por ejemplo, andinos, sobre la colonización, ¿no? Estos que no se tocan, ¿no? en otros, por escritores occidentales, porque simplemente no es su realidad, Claro, ¿no? se tocan del otro lado, ¿no? Exacto, exacto, el otro lado. Entonces, en cuanto a estos temas, ¿no? ¿Cuáles son a ti los que más te llaman la atención, los que más te gusta incluir en tus textos o te gustaría incluir en el futuro? Por ejemplo, hablando de chalanización, ¿no? Que es también una representación de esto. Sí, eso creo que es algo que ahora se ha llamado como el nuevo weird, ¿no? Ajá. Esta forma, porque es algo súper heterogéneo, como decías. Sí. Y claro, el género, digamos, la literatura genérica, yo creo que sí tiene ciertos parámetros, ¿no? Pero no, o sea, ¿quién te dice que los tienes que seguir? No, o sea, Exacto. sí hay ciertos parámetros, sí hay algo que existe para que, digamos, el texto pueda ser reconocible como algo que pertenece a dicho género, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso no es algo negativo, ¿no? Eso no es algo malo, eso es algo que creo que todos los géneros literarios lo tienen, ¿no? Y también creo que esto sirve también para desmontar el mito del realismo, ¿no? El realismo no es real, el realismo es ficción también, el realismo es genérico, tiene rasgos también que se repiten de novela a novela, de autor a autor. Y los rasgos también se pueden desobedecer, ¿no? Nadie manda, ¿no? Los rasgos son algo que los críticos extraen a posteriori, ¿no? No es algo, no es una ley, nadie dicta que tengas que hacer así o así, ¿no? Incluso si haces lo que se llama hard science fiction, ¿no? Como que la ciencia ficción dura, se puede innovar dentro de eso, ¿no? Ahora, en cuanto a los temas y las cosas que a mí me gusta incluir, el tema de la venganza de los animales es parte del canon del gótico, digamos. Claro. Y dentro de ese canon, los temas que a mí, digamos, me gusta explorar, bueno, el tema de la muerte, ese es uno de los que más aparece en mis cuentos. El tema de algo que quería explorar también a futuro también un poco más, es el tema de los hongos, no que no tiene tanto que ver con el género, porque quizás más como la ciencia ficción, ¿no? El género está como hablándose un poco más de eso, pero como que una ciencia ficción más descentrada, ¿no? Más poshumana o como no tan antropocéntrica. Eso también es algo que yo estoy explorando bien, ¿no?
Y o sea, el tema mismo de la humanidad, o sea, qué cosa es ser un ser humano, qué cosa es ser un animal, qué cosa, digamos, nos hace ser humanos versus un animal, o que puede, digamos, venir la deshumanización dentro de esa humanidad. Y otro tema que a mí me gusta mucho, que quizá no se ha visto tanto en este libro, porque creo que no aparece, es el tema del lenguaje, que es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, la idea del lenguaje, cuál es el límite del lenguaje para expresar, para poder ser fiel a una realidad, digamos, el lenguaje como un artefacto imperfecto, ¿no? El reflejo de la realidad. Y dentro de ese tema del lenguaje también hay un tema que me gusta mucho, que es algo de lo que he hablado en uno de mis cuentos que no está ni en el artilugio ni en Fiera, que está en la plaqueta más bien, que se llama El Gambito de Bender, que es uno que me gusta un montón, uno de mis cuentos favoritos que he escrito quizá, y que es el tema del error, y digamos que del error como algo constitutivo del ser humano, ¿no? Y creo que es algo relevante pensando especialmente en cosas como ChatGPT y cosas como la inteligencia artificial. ¿Qué cosa diferencia algo que produce ChatGPT a algo que produce un ser humano, ¿no? Y yo creo que parte de lo que diferencia es el error, ¿no? Y eso no es algo malo, al contrario, ¿no? O sea, una cosa que a mí me encanta hacer es ir a museos y ver en los cuadros como el lápiz que está detrás de la pintura, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece hermoso, es algo que hace que el cuadro sea humano, ¿no? Precisamente lo que es maravilloso de esas cosas es que un humano las ha hecho. Claro. No tanto que la imagen misma, no es tipo la superficie por la superficie, ¿no? Sino todo lo que está detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, ver a dos jugadores o jugadoras de ajedrez jugar y hacer una partida casi perfecta. Una computadora puede hacer una partida perfecta, no importa, ¿no? La cosa es que los dos seres humanos le están haciendo en ese momento, ¿no? Para mí eso es como lo importante, ¿no? Y un poco lo que digo en ese cuento, en El Gambito de Bender, es que es sobre un ajedrecista, ¿no? Y hay un momento en el cuento en que algo pasa, ¿no? Y está en otra realidad, no quiero spoiler tanto, pero en esa otra realidad esta persona es un filólogo más bien, ¿no? Que investiga manuscritos, ¿no? Y parte del manuscrito, y así fue como para mí surgió esta idea también, que en los manuscritos, cuando uno coteja manuscritos, lo que uno busca son los errores precisamente, ¿no? Los errores que cometió el copista, porque allí tú puedes ver de qué manuscrito copió, porque arrastra el mismo error, ¿no? Porque el error, como es algo tan único, tiene que indicar que lo he copiado de ese otro manuscrito de todas maneras, ¿no? Entonces es algo que en realidad la profesión, digamos, del filólogo, todo digamos, lo que hace el filólogo está basado en los errores, no en los aciertos, sino en los errores que comete el copista, ¿no? Entonces, claro, esos errores son los que constituyen, digamos, toda la afiliación entre los manuscritos, y todo eso que se puede recomponer un manuscrito es gracias a esos errores. Entonces, para mí esa idea es súper importante, ¿no? Especialmente versus algo que puede hacer una inteligencia artificial que tiene todo a la mano y que nunca se equivoca, ¿no? También la idea de la limitación humana, ¿no? Como, o sea, yo como escritora, digamos, escribo ciertas cosas también porque soy un ser humano y he leído ciertas cosas nomás y otras cosas no. Claro. ¿No? Entonces, digamos, estoy enfocada en esas cosas que he leído y esas otras cosas no. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? El cómo constituimos el conocimiento y la escritura, ¿no? Claro. Entonces es un tema que lo he trabajado en algunos de mis cuentos, pero creo que justamente no en esto, no en los de Fiera, sino más bien en otros que han salido por ahí. Eso para mí es un tema muy importante, el tema del error, que creo que también está como, digamos, sí tiene una cierta tradición dentro de la ciencia ficción, ¿no? El tema de el científico que se equivoca, o que tiene una máquina que se equivoca. Claro. Pero ese paradigma también me gusta, ¿no? El paradigma del científico que muestra, varios cuentos tengo que son así, ¿no? Que es como, te voy a mostrar mi invento. El Golem es un cuento así, de hecho, ¿no? El de esta realidad no existe, es un cuento tal cual, ¿no? Soy científico y te voy a mostrar mi invento. Entonces a mí en ese tipo de cuentos me gusta, claro, que la científica sea una mujer, ¿no? Porque siempre es muy común también el científico hombre, mi invento es una mujer robot, ¿no? Entonces como que aburrido. Qué creativos. Entonces por ahí ese tipo de temas me gustan, digamos, que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento, y por eso, digamos, eso tiene que ver un poco con la ciencia ficción, ¿no? Y en tanto lo gótico, me gusta pues lo que tiene que ver con la muerte, lo que tiene que ver con la vida, ¿no? También con la permanencia de la vida, y por ahí es que me interesa este tema de los hongos y los insectos, ¿no? Porque esos son animales, criaturas que hacen, digamos, su única consigna es vivir, ¿no? Y pueden hacer cosas tremendas por vivir, ¿no? Y claro, en este mundo de los insectos hay cosas tan fuertes, ¿no? Como tan brutales como lo que narro en La Corrección, ¿no? Las hormigas que comen el oso. Y hay cosas peores, ¿no? Hay una avispa que inyecta sus huevecillos adentro de una larva. Voy a contar algo muy asqueroso, por si acaso. Dentro de una larva, una oruga, ¿no? La paraliza y hace que esos huevecillos comiencen a crecer adentro del cuerpo de la larva, ¿no? Entonces, esta larva le hace como una especie de lavado cerebral a
a la larva, y esta Ajá. larva como que comienza a defender a los huevecillos que tiene adentro. ¿No? La controla. Sí, hermoso. ¿no? Y se queda solamente en un sitio, ya no se mueve, entonces no puede comer. Entonces solamente se dedica a defender a los huevecillos que tiene adentro, mientras estos huevecillos van creciendo, alimentándose de la oruga. Ajá. Y cuando están listos, eclosionan y rompen y salen así volando. Hermoso. ¿No? Lo que es la naturaleza, Eso. en verdad. Y hay insectos tan chiquitos que pasamos por alto y al final, mira tú. Y que son inspiración total para detalles y cosas y de cuentos, y que no es nada que te estás inventando, sino que está ahí en la naturaleza. Exacto. ¿no? Sí. Entonces es algo que a mí me parece, no algo que todavía está por explorar en el ámbito de los cuentos de terror. Yo además le tengo fobia a los insectos, absoluta. Odio las cucarachas. Las cucarachas me dan una, o sea, les tengo fobia extrema, como Ujú. de verdad. O sea, como Ya, que me sí. produce una reacción así como muy nefasta. ¿sí? Ajá. Entonces, claro, es un poco como Lovecraft, que igual era una figura, Ujú. hay que decirlo siempre, ¿no? Él era un ser terrible. Pero claro, él tenía, según entiendo, tenía cierto rechazo también por las criaturas marinas, ¿no? Y es algo que él escribía constantemente, Sí, porque era algo que a él le un montón. producía. Justo eso te iba a preguntar, si tú podrías ser capaz de escribir, por ejemplo, sobre cucarachas, a pesar Sí. de lo que te genera, ¿no? Sí, precisamente por eso, ¿no? Porque es como... Tengo un cuento que está como en proyecto, ¿no? Al Ajá. final no llegó a salir para fieras, pero sí tengo un cuento en proyecto sobre el Ajá. tema de las cucarachas, porque sí me produce mucho asco. O sea, si fuera un libro ¿Cómo ilustrado, ¿no? pues? Ay, no, bueno, Pero qué bueno. loco, ¿no? Cómo funciona así la mente. Y ahora Sí. que mencionabas todo esto, que te gusta escribir, a mí siempre me gusta saber qué autores has leído o como Ujú. que cuáles son tus referencias, Sí. porque asumo que también todas de peques hemos leído ciertos autores y ya con los Ajá. años hemos ido descubriendo Claro. que, uy, habían mucho más de todos lados, pues, Claro. ¿no? Y de todo tipo y de todos... Entonces, ¿cuáles han sido los autores que te gustan o que has leído y que has descubierto y que recomendarías? Es que hay varias preguntas, creo. Sí, o sea, sí. la pregunta es como que qué autores recomendaría y otra es como que qué autores me influyen a mí, ¿no? Sí. Claro. Comenzando por esta, por qué autores me influyen a mí. Yo comencé leyendo como literatura seria, digamos, con Chekhov, ¿no? Con el realismo claro. ruso. ¿A qué edad? Tenía 12, 13. Osu. O sea, no entendí mucho, pero me gustó. Claro. ¿no? Ujú. La gaviota. El Ajá. teatro La Gaviota. Que me lo gané, paradójicamente, en una tómbola. Ah, En el libro, sí. ok. Eso para mí fue determinante. El destino. Sí, a mí me gusta mucho el realismo ruso, ¿no? Yo sé que Ajá. siempre me preguntan, ¿no? Como que tú lees como que mucha ciencia ficción, mucho género, y en realidad no tanto, porque leo también mucho realismo, porque también Claro. me gusta. Ujú. Entonces, para mí fue determinante leer esas cosas, leer Chekhov, leer Gogol, leer Dostoyevsky también, ¿no? Crimen y Castigo son mis favoritos. Pero de allí, ¿no? De allí con mi, digamos, cosa que me gustaba mucho, Rusia, la historia de Rusia, fue que yo descubrí a Bulgakov, ¿no? Bulgakov es uno de mis escritores favoritos todavía, ¿no? Y leer El Maestro y Margarita también para mí fue absolutamente determinante. Una novela que a mí me parece quizá... bueno, de todas maneras, para mí personalmente la mejor novela del siglo XX y una de las mejores novelas de la historia, quizá. A mí me fascina esa novela. Para mí también fue muy importante esa lectura. De allí, una lectura que también fue como que fundacional para mí fue leer Los Cantos de Maldoror. No sé si estaba en el colegio, creo que sí, yo sé que estaba muy chica para leerlo, definitivamente. Pero lo leí en internet, me acuerdo, porque claro, tener internet también es súper importante, ¿no? Sí. Para un autor, creo que es súper importante, además porque aquí los libros son tan caros, tampoco es algo que podía comprar por el tiempo. Pero sí podía leer los cuentos de Poe en internet y también podía leer Los Cantos de Maldoror. Y para mí fue como una sensación de, se puede escribir así. Ok. Entonces, porque es algo como un poco convencional, ¿no? Entonces, para mí fue muy determinante esa lectura. Y ya a través de Lotramont, ¿no? Hice como que un proceso al revés, para leer Baudelaire, ¿no? Otras cosas como el decadentismo francés. Ay, sí, perdida, pero estoy bien. Y bueno, ya los autores más convencionales del género fantástico, ¿no? Poe, que ahí se volvió mi ídolo. Y también los latinoamericanos, Quiroga, Borges, los clásicos, ¿no? Como yo de chica ya sabía que quería estudiar literatura más o menos, ya como que comencé a leer clásicos un montón, ¿no? Goya, Camus, a Sartre, ¿no? Como que ya... Determinadísima. Sí, no, desde chica ya sabía que iba a hacer eso, entonces más o menos Claro. esas fueron esas lecturas que tuve en ese momento, ¿no? Ganando tiempo, a ver. Ganando tiempo, un poco. Sí, yo sentí que tenía que entrar a la facultad ya habiendo leído todo. Entonces era un poco claro. Después me di cuenta que eso no era, pero que tenía que aprender ahí, no al revés. Pero sí, claro, eso fue como que un poco lo que yo leí, que fue determinando cómo yo escribí mis primeros cuentos, para dónde iban, ¿no? También tenía que ver con mis gustos, ya que tienen que ver con el cine, también con otras cosas, ¿no? Mi película favorita de chica era
el Drácula de Francis Ford Coppola, ¿no? Que es algo que también me encanta del gótico, el tema de los vampiros, ¿no? Me encanta, ¿no? Me encanta escribir sobre vampiros. Entonces, claro, algunos de mis primeros cuentos eran de vampiros, pero eran cuentos muy malos, pero eran de vampiros, pero eran muy malos. Y eran vampiros al estilo de esa película, ¿no? Como que vampiros italianos. Entonces, claro, eso también influyó, ¿no? Las cosas que yo veía, tipo del cine de terror también, que me gustaba. Me daba miedo, pero me gustaba. Claro. Sí, esa dualidad es única, ¿no? Sí. Pero ya después cuando fui ya como creciendo y descubriendo cosas también por mi propia cuenta, ya en la carrera, algo que para mí fue muy importante en la carrera fue leer con Susana Rice, teatro griego, la tragedia griega. A mí es algo que me encanta, la tragedia griega, me encanta. Antígona, Medea, mis favoritas. Antígona. Sí, las vacantes. Por otro lado, también en la carrera, el teatro del siglo de oro, ¿no? Y la poesía del siglo de oro, que es algo que también me encanta. Calderón, me gusta muchísimo, La vida de sueño. Me gustan muchísimo todas las obras del siglo de oro, que es algo que, claro, uno no lee con frecuencia, quizá, digamos, por fuera de la carrera. Claro. Pero claro, la carrera medio que me dio la oportunidad de leer esas cosas con mucha atención. Y son cosas que todavía se traslucen, ¿no? El otro día alguien lo notó, ¿no? Y me dijo como que, oye, a ti te gusta mucho el teatro del siglo de oro, ¿no? Porque en tu texto yo veo una sensibilidad ahí en la prosa, ¿no? Interesante. Puede ser. Sí, ahí medio me lo pensé más, ¿no? Claro, ahí me di cuenta, ¿no? Y ya más grande, incluso todavía, ya como tratando de determinar qué cosa iba a hacer para mi tesis y esto, ya fui descubriendo otros autores latinoamericanos tipo Lugones y eventualmente llegué a Amparo Dávila, que siempre es recomendada para mí. Sí. Y ahora, una cosa que siempre me ha gustado también en paralelo a estas cosas de narrativa, aceptando el teatro, es la poesía, porque también es algo que no leo tanto ahorita, porque además mi tesis me doblega, me consume, entonces no puedo leer tantas cosas por fuera. Pero es algo que también me gusta mucho, la poesía. Y para mí, Vallejo lo es todo, ¿no? Entonces, sí, yo siento que tengo unos giros medio vallejianos en algunos momentos, en algunos cuentos, ¿no? Me salen como que algunas cosas, porque su sensibilidad me parece increíble, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a recomendaciones, ahora, ¿no? Tendría que pensar un poco en lo último que he leído. Leí un libro que se llama La sombra de las ballenas, de Cynthia Matayoshi, que creo que es un libro que es como una especie de historia del estudio Ghibli, pero oscura, ¿no? Bien interesante. Y también otro libro que leí este año, que me gustó bastante, de un autor que está vivo, es La infancia del mundo, de Michel Nieva, que ese me gustó un montón. También ese libro es bien loco. Y ese libro me gustó un montón. Entonces ambos los recomendaría porque ambos me parecen bien interesantes. Y además son propuestas nuevas, ¿no? Bien diferentes a lo que se publica acá en Lima, propuestas bien atrevidas, ¿no? Que eso es lo que me gusta de esos dos libros, que son bien atrevidos, ¿no? No es para nada el realismo urbano, ¿no? El que estamos tan acostumbrados aquí, que por supuesto, otra vez, no es que sea malo, no, claro. Es que también hay que hacer cosas diferentes, creo yo. Eso, claro. A veces es bien repetitivo leer varios autores que sí, es chévere, los lees, te gustan, pero pues no rompen con nada, siguen el mismo moldecito, es verdad. Y yo sí creo que ese estancamiento, digamos, de la literatura peruana en el realismo urbano sí perjudica al final del día, porque te estancas en una sola cosa, ¿no? Y para poder movernos hacia adelante, para poder hacer otras cosas, aires nuevos, hay que romper, ¿no? Hay que tratar de hacer cosas diferentes. Entonces a veces, en el tratar, a veces sale mal, ¿no? Es un proyecto, tú tratas de hacer algo muy iconoclasta, muy así, y no sale. Pero le tenemos demasiado miedo al fracaso y al error, demasiado. Claro, sí, eso es muy fuerte, ¿no? También para un escritor, mucha gente que, digamos, me ha hablado acerca del tema, me dicen como, yo te admiro mucho porque yo nunca me atrevería a publicar ese tipo de cosas, ¿no? Que es como un tema de atreverse a publicar. Y sí, claro, uno cuando publicas, no es como que ya quedó así escrito en piedra, y uno siempre encuentra errores, ¿no? Claro. Cuando relees tus libros siempre uno encuentra errores, incluso typos, ¿no? Cosas que siempre están, que uno siempre quiere cambiar. Claro. Pero igual yo creo que hay que mandarse igual, ¿no? Hay que soltar, pues ya está. Claro. Y porque eventualmente también, o sea, no es que lo primero que hagas va a definir todo lo que vas a hacer después, ¿no? Claro. O sea, tu primer libro no va a definir toda tu carrera de escritora. Sí, pues la mayoría de escritores, ¿no? Que incluso los que ganan el Nobel, sus primeros libros son, pues, no buenos, digamos. El primer libro de Vargas Llosa, de Otra vez regresando de Vargas Llosa, Los Jefes, un libro de cuentos, nada más, ¿no? Que pues quizá prefiguraba algunas de las cosas que iba a escribir eventualmente, pero no, igual los primeros poemarios de otro
señor bastante cuestionable, que a mí me parece incluso peor que Ujú. Neruda, Ah, sí. que es, a mí me parece nefasto. Apoyamos. Sí, totalmente, sí. Viene por una canción desesperada, ¿no? Sí. Ujú. Un libro nefasto, en mi opinión. Nefasto. Es un hot take, opinión controversial, pero me parece nefasto. Sí me gustan otras de sus cosas, sí me gusta Residencia en la Tierra. Algunas partes del canto general también, Antonio Machu Picchu. Pero claro, sus primeros libros son horribles. También Borges, Fervor de Buenos Aires, que bueno, tiene sus hinchas, ¿no? También Fervor de Buenos Aires. Hay algunos que están sobrevalorados, creo yo. Pero también Pero claro, Claro. sí, no, sí, sí. Borges también, o sea, su etapa ultraísta, ¿no? Que, digamos, por lo menos es bien diferente a lo que él iba a ser famoso. Claro. Entonces, en esos poemarios, digamos, no está necesariamente eso, no es que sean malos necesariamente, pero por lo menos son muy diferentes a lo que vamos Claro. a conocer. Porque también mientras vas escribiendo vas también conociendo tú lo que quieres hacer, ¿no? Hacia dónde vas, o sea, no vas a saber desde un principio exactamente todo lo que quieres hacer y de Claro. qué quieres hablar y o sea, por el resto de tu vida, ¿no? Claro, van apareciendo temas nuevos, también Claro. pasan cosas en el Las mundo. cosas que te inspiran, sí, es diferente. Claro, Sí. sí. Bueno, Con estas opiniones controversiales. ¡Ay, no! No son tan controversiales las opiniones. Están acostumbradas. sí. pero acá con nosotras ya están recontra acostumbradas. O sea que no te preocupes. Aquí las funadas siempre somos nosotras. Me parece que, ni siquiera me parece que he hecho nada tan... No, tan- realmente sí, no. No, realmente no. Me he contenido. Por una siguiente será. Pero bueno, muchísimas gracias María Ángela por esta conversación, ha sido realmente muy bonita. Estábamos realmente esperando tener esta conversación contigo, hemos amado tus libros las dos, queremos ver lo que se viene también. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando también quieren saber lo que se viene. ¿Se viene algo? Sí. ¿Se viene? Bueno, ante todo, muchas gracias por tenerme acá en su espacio. Realmente me parece un espacio genial, súper necesario además. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por leer mis libros. El libro no puede existir si no hay un lector que lo lea, como el árbol que se cae a la mitad del bosque, no hay nadie que lo escucha. Tiene que haber un lector y pues nada, muchas gracias por leer mis libros, por tenerme aquí, a todas las personas que nos escuchan en este momento, también por escuchar, por apoyar, también que han leído el libro, que lo han comprado, también muchísimas gracias. Y en cuanto a lo que se viene, pues sí se viene algo que está en proyecto todavía, un tercer libro de cuentos. Tengo otras cosas también planeadas, pero por ahora lo que puedo hablar, creo, es sobre cuentos que sí están escribiendo, ¿no? Y que tienen algunos de los temas que están en el primero y el segundo, ¿no? Ya no va a ser, sí hay cosas de animales, obviamente, porque soy yo la que estoy escribiendo, pero más me voy a enfocar en cosas como más filosófico-teológicas, quizá, ¿no? Okay. Más similar quizá a un cuento como El Milagro de la Capilla, de repente, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión teológica, lingüística también, ¿no? Que va más por ese lado, y también algunos cuentos más de ciencia ficción que tengo, ¿no? Entonces este va a ser más, quizás este es más de terror, fieras, y entonces el tercero va a ser como más, un poco más tirando a la ciencia ficción. Qué cool. Okay. ¿Y los dinosaurios para cuándo? También. Sin presiones, pero sí creo. Se viene. Sí, yo creo que por ahí que sale en este tercer libro. Ya. Ay, sí, muchas gracias. Ay, nada, esperamos tenerte pronto otra vez. De nuevo, por Por supuesto supuesto, que cuando sí. quieran. Sí, y ha coincidido bien bonito porque sí, pues como dice Fer, lo leímos en el club y que estés por acá y ahora acá. Ha sido todo súper bonito. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos. Ya saben, vayan corriendo, lean Artilugios, lean Fieras, lean Plaqueta, váyanse a la... ¿Cómo se llama? Gumroad. Gumroad. Eso ya es muy Gumroad. moderno. pero- También, Hipatiadeedición.com. hipatiaedición.com pueden comprar los libros. Y también en algunas librerías, Sí. en Placeres Compulsivos, por ejemplo. Compulsivos, en Sur. Ajá. Me van a matar por hacer mal el cherry. En Sur, me parece que en Heraldos, en Comunitas. Ajá. Creo que en esas está. Ok, muy bien. Busquen nomás en Google. Búsquenlos, por favor. Ahí Vayan está. también, obviamente, a la página de Hipatia. Tienen aparte de los libros de María Ángela, muchos otros libros muy interesantes también. Y en Instagram, ¿cómo te encuentras? Y- Y en Instagram me busca, bueno, pueden buscarme por mi nombre, que creo que es mucho más sencillo, porque mi sí. usuario yo ni siquiera me acuerdo cuántas H's tiene. 2. Creo que tiene 2. Dos, porque yo te estaba buscando últimamente ahí y son está. 2.
Tiene 2 H's y luego EQS, ¿no? Porque es que en un momento yo era Hex, 6 veces Hex, con 3 X al final, o con 3 H's al inicio, con K. Entonces le cambio múltiples veces. Pero ahora, Pero este queda. por el momento al menos, yo quizá en algún momento yo me vean como M. Ugarelli, ¿no? Muy aburrida. Cuando me aburguese más, de M. Ugarelli. Pero por el momento es Hex, como HHEQS. Ok. O María Ángel Ugarelli. También. Muy bien. Así que, con nosotras. Será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Chao. Chao. Besitos de brujitas. Nos vemos en el bosque. Chao, chao.